En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con José Buenaventura Báez Guerrero, un notable periodista, escritor, investigador, articulista, amigo nuestro, a quien apreciamos mucho. Y lo hemos invitado porque queremos analizar con él la vida de un gran personaje de la historia dominicana, Buenaventura Báez Méndez, el gran ciudadano, que fue 6 veces presidente. 5. Bueno, hubo un periodo de una presidencia casi de facto, pero tú eres el biógrafo. Entonces, realmente queremos con José Báez Guerrero, que es biógrafo, investigador de la figura de Buenaventura Báez, analizar la historia, la incidencia del gran ciudadano en el periodo de la Primera República, incluso el inicio de la Segunda República. Pero antes de adentrarnos en las actuaciones públicas de Buenaventura Báez, queremos empezar a analizar el hombre, su origen, su trayectoria, sus talentos, sus limitaciones. José, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa. Gracias a ti por invitarme. Tú sabes que para mí siempre es un agrado conversar contigo. Sí. Y entonces quisiéramos básicamente plantearte como primer tema, bueno, ¿cómo tú describirías como biógrafo investigador de la figura de Buenaventura Báez al hombre Buenaventura Báez? Buenaventura Báez fue un personaje complejo, de muchas facetas, que ha sido el gran maltratado de la historia dominicana. La narrativa que se conoce de él es la que escribieron sus enemigos, pero la persona Buenaventura Báez, antes de meterse en política, es fascinante. Él era hijo de Pablo Altagracia Báez, que era uno de los más ricos terratenientes del sur del país, exportador de madera, un hombre con ganado, un hombre sumamente rico. Descendiente de Sánchez Valverde. Que a su vez era hijo de Antonio Sánchez Valverde, que ha sido considerado el primer historiador dominicano, el primer intelectual dominicano, que era abogado de las Cortes de Madrid. Y que escribió la célebre obra Idea del valor de la isla de Santo Domingo, sí, que es prácticamente un memorial a la corona española, resaltando las virtudes de la isla de Santo Domingo. Y lo interesante de Sánchez Valverde es que es un hombre que combatió siempre las injusticias y se peleó con la jerarquía de la iglesia. Por eso fue que al final de su vida lo trasladaron lo hicieron arzobispo en México. Pero él murió, no llegó a ocupar el arzobispado allá. El asunto es que Báez, a mediados de la ocupación haitiana, siendo un muchachón de 14 o 15 años, su padre, que se ocupaba con gran esmero de su educación, entendía que ya aquí él había aprendido todo cuanto podía. Él era hijo de Buenaventura Báez con una esclava que había sido hecha la querida de Buenaventura Báez, porque con María de la O Quesada, que era la esposa de Buenaventura Báez, sí, él no podía tener hijos, sí, porque ella era estéril. Entonces él, con consentimiento de María de la O Quesada, dígase de paso, entabló esta relación de concubinato con Teresa Méndez. Entonces, cuando Báez, a mediados de la ocupación haitiana, se ve que ha hecho todos los cursos que se podían ofrecer aquí. En esa época la educación no estaba organizada en bachillerato y secundaria. No, y se había cerrado la universidad. Sí, la habían cerrado. Entonces la opción era enviarlo a Puerto Príncipe. Y el padre de él, Pablo Altagracia, decidió que él no iba a mandar a su hijo a Puerto Príncipe, que él lo iba a enviar a Londres. Entonces se montan en un barco, van a Londres y resulta que llegan a Londres
alrededor de 1830 y pico. En el libro dice la fecha exacta, creo que como 34 más o menos. Sí, creo que a principios de 1800, de los 30. Y allá va y se encuentra con toda la efervescencia de la revolución industrial, de los luditas que estaban en contra de las maquinarias, de los grandes debates intelectuales, Edmund Burke y todo eso. Sí. Entonces él se adentra en esa riquísima vida intelectual y cultural. Allá él aprendió comercio, perfeccionó el inglés, ya él dominaba el francés perfectamente bien, porque para hacer negocios aquí durante la ocupación había que tener francés. Y hizo unos cursos en comercio. La educación en esa época no era propiamente como ahora, en que usted conseguía una licenciatura, una cosa, sino que él se dedicó a estudiar las cosas en que podía ayudar a su papá. Sí. Hizo los con cursos, una orientación práctica. Los cursos de comercio, de correspondencia comercial, leyó mucho. Entonces, luego fue a París. Y en París pudo ver, en esa época también de efervescencia, apenas 20, 30 años después de la revolución, vio, o sea, un momento de gran importancia. En París se hizo amigo, tercio, compañero de tragos, de quien luego sería primero presidente, después rey, después emperador, que era el sobrino de Napoleón, sí, Luis Napoleón, que gobernó. Sí. Entonces imagínense, Luis Napoleón Bonaparte. Se rodeaba con lo mejor de lo mejor en París. Cuando él regresó, después de esos años de esa intensa actividad formándose en París y en Londres, él llega aquí y su padre, desde antes de la ocupación haitiana, había sido la figura principal de Azua, que era donde ellos vivían. Y que esa era una de las ciudades más importantes del país. Claro, por el comercio, tenía un puerto. Y además muy antigua, sí, porque... fundada... en los 1500. Cortés, sí. Cortés salió a sus aventuras en México y en Centroamérica de Azua, donde sí. fue notario público. Sí. Azua es una ciudad de una historia colonial riquísima. Una prosapia. Sí, Velázquez, que fue a Cuba, a colonizar a Cuba, salió de Azua. Azua tiene una historia riquísima. El asunto es que cuando regresa a Azua, el padre suyo era el alcalde de Azua, la principal autoridad, y Báez naturalmente se inclina, aparte de ayudar a su padre. Bueno, su padre se pronunció a favor de la ocupación de 1822. Bueno, eso yo no lo diría como pecado, sí. porque yo creo que la mayoría de las personas que tenían intereses comerciales estaban obligados de alguna manera a protegerse. Pero aunque eso fue así, fíjate que cuando llegó el momento de escoger dónde enviar su hijo a estudiar, sí, lo envió lo envió a Puerto Príncipe. Sí. Sí. Dijo, déjame sacarlo de la influencia. Sí. Porque yo te voy a decir, aquí hubo mucha gente que inicialmente, aquí lo que había habido era una independencia efímera de meses. Sí, claro. Muy pocos meses, del 21 al 22. Entonces, todavía no estaban las bases para un proceso de independencia. Esa conciencia de la nacionalidad. Sabíamos que éramos antihaitianos por las diferencias culturales, por las diferencias de lengua, por las diferencias de religión, por muchas diferencias. Pero todavía no se había asentado esa diferenciación notable como la que hay hoy. Y la situación geopolítica del momento nos aislaba a nosotros como comunidad, porque ya el proceso de independencia de América del Sur ya había pasado. No, estaba muy encaminado todavía, pero ya las islas se habían excluido de la acción de independentista de América del Sur. Eso, que la gente, eso fue parte del pacto con Estados Unidos y con Inglaterra. La gente olvida que solamente el ejército haitiano, que
pocos años antes había vencido al de Napoleón, que era la potencia bélica más importante del mundo. Todavía Inglaterra no tenía la preeminencia que alcanzaría luego. Tenía 50.000 hombres bajo las armas más modernas, que era un número mayor de soldados que la población dominicana. No, y fue un proceso... Óyeme, solamente el ejército haitiano. No, y lo que llama la atención fue que fue un proceso que impactó en toda la región, que es una faceta que vale la pena investigar. Pero yo no quisiera que quisiéramos que siguiéramos hablando. Si comenzamos a hablar de Haití, nos dan del personaje, las 12 de la noche. Del personaje, entonces, la personalidad Báez regresa, de Báez. Báez regresa y le sigue los pasos al papá, incursionando en política, hereda el cargo, se hace alcalde, y luego en el 1842 comienzan problemas en Haití, con Boyer, lo tumban, la reforma, comienza un movimiento para salir de un gobierno que tenía ya más de 20 y pico de años en el poder, y en esta parte de la isla se adhieren al movimiento de la reforma la mayoría de las personas que hacían política. Entonces, cuando ese movimiento triunfa en Haití, deciden que van a modificar la constitución haitiana, que dicho sea de paso, en ese momento era una constitución racista, como lo fue hasta que la ocupación de los americanos hizo que cambiaran esa constitución, excluía a los blancos de toda posibilidad de hacer negocio, no podían votar. Una constitución que la hizo, o por lo menos la reivindicó Franklin Delano Roosevelt. Sí, Franklin Delano le dijo al New York Times que él fue que escribió la constitución haitiana después de la ocupación para quitar todo ese vestido de racismo. Y hizo muy buen trabajo porque es la mejor de todas las constituciones que ha tenido Haití. Pero el asunto es que Báez lo eligen diputado constituyente y él va a Puerto Príncipe como diputado constituyente por Asua. Se relaciona con toda la dirigencia política y empresarial haitiana, pero hay que ver los discursos que decía Báez en la asamblea constituyente en Puerto Príncipe defendiendo el interés de los dominicanos. Vamos a hacer un alto y en el próximo segmento, después de cumplir con compromisos con nuestros patrocinadores, vamos a analizar ese tema y quisiera que redondeara un poco la idea de las características de Báez, si era una persona estudiosa, si era disciplinada, sus preferencias, el tipo de vida que le gustaba llevar. Vamos a hacer un alto. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar con José Báez Guerrero, un brillante periodista, investigador,
biógrafo de Buenaventura Báez, autor de diversos libros, entre ellos uno dedicado a la memoria de don Antonio Guzmán. Nosotros quisiéramos, José, en el segmento pasado tú empezaste a hablar de las intervenciones de Báez en la Asamblea Constituyente que se convocó en Haití, cuando él era diputado constituyente en el proceso de reforma en Haití. Pero yo te preguntaba sobre las dotes que desarrolló Báez como político y como persona, o sea, cuáles eran sus rasgos más importantes, y después vamos a profundizar en cómo Báez en ese proceso empieza a defender los intereses de los dominicanos de la parte oriental, de los dominicanos que eran los pueblos de la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Báez no era un intelectual como lo fue su abuelo Sánchez Valverde, en el sentido de que su principal ocupación no eran las ideas ni el trabajo de escritorio. Báez era primero un rico empresario. Pero estaba instruido. Para la época se puede decir que estaba tan instruido como se podía estar en esa época. Bueno. Un hombre que conocía excelentemente bien el español, el inglés y el francés. Un hombre que le gustaba tanto estar al día en las corrientes filosóficas, económicas, y en lo que se escribía del momento que se hacía traer periódicos de Europa y de los Estados Unidos para que no le contaran. Cada vez que había alguna publicación nueva, él se encargaba de que le trajeran, algo muy inusual, porque aquí sí hemos adolecido de la falta de políticos que les guste leer, hay muy pocas excepciones. Entonces, era un hombre... Ágrafos tenemos muchos. Sí, hay gente que no... Y no solamente entre los políticos, entre mucha gente. Ni lee ni escribe. Yo conozco periodistas que lo que han leído son... que han escrito más libros de lo que han leído. Yo conozco algunos periodistas que han escrito más libros de lo que han leído, que es una cosa realmente terrible. Pero el asunto es que Báez era un hombre excepcional. Era un hombre que le gustaban mucho las faldas. En París tuvo unos enredos enormes con varias damas de la sociedad parisina. En Puerto Príncipe igualmente tuvo unos enredos realmente excepcionales. Su primera compañera fija era una señora que se llamaba Corinne, que luego se fue primero a París y luego hay una rama de los Báez que fue a parar a Perú porque la compañera de Báez en ese momento se fue hacia Perú. Pero hasta en eso Báez era un hombre sagaz y muy hábil, porque por ejemplo el corresponsal de la revista de Dos Mundos, que había sido cónsul en Haití, Raibo, muy conocido por quienes han estudiado ese periodo, tenía una hija que Báez enamoró, y cuando ese señor volvió, que era el corresponsal de esa revista en Puerto Príncipe y que luego fue muy influyente en la sociedad parisina, a quien usó Báez para tratar de avanzar la política dominicana fue a ese señor. O sea que él tenía una red de contactos primarios que era sumamente valiosa, algo que todavía hoy en la política es muy importante. Siempre será importante. Siempre será importante. Entonces Báez tenía algo que es difícil de vender, porque nos han estado diciendo lo contrario desde chiquitos, que era un gran interés en defender la dominicanidad. Cuando Báez se le acusa de afrancesado, es porque él era un gran amante de la cultura francesa. Pero hay cosas que son realmente que desafían toda lógica. Por ejemplo, Báez se sentía muy a gusto en París o en Londres o en Europa, porque allá no existía la discriminación racial. Las personas que tenían...
Bueno, déjame decir eso de otra manera. Sí había discriminación racial, porque se burlaban, por ejemplo, de Zulú, de que emperador en Haití y todo eso, y los ridiculizaban y eso era una cosa terrible. Pero el talento era reconocido. O sea, una persona como los negros americanos que abogaban desde antes de su guerra civil por la igualdad de las razas. Un Frederick Douglass. Un Frederick Douglass, por ejemplo. Sí. Podía ir y podía dictar cátedra en las mejores universidades de Londres y París y era bien recibido. Yo he dicho que Baez no era un intelectual. No se vayan a creer que estoy comparándolo con Frederick Douglass. Pero él sí estaba preparado para compartir en esos ambientes europeos. Pero en los Estados Unidos a él lo miraban como un negro, como un mestizo, como el hijo de una esclava. Entonces él era víctima de eso. Él había ido a Nueva York varias veces y él había visto que el trato que se le daba a un caballero de la raza oscura, como decían, era muy distinto al que se le daba. Bueno, popularmente o sus adversarios lo acusaban como, lo llamaban el jabao. Sí, porque un hombre de los ojos claros, medio lagarteado, con el pelo crespo, era no propiamente un jabao, porque los jabaos yo creo que son medio como colorados, con pelo malo, o con pelo crespo. Pero le decían así. Ahora es políticamente incorrecto decir pelo malo, tú sabes, o sea que hay que decir crespo, o con pelo africano. Sí. El asunto es que Baez, a quien han acusado de afrancesado, justamente cuando llega el momento de la independencia y el famoso plan Levasseur, hay que ver que muchos dominicanos, no solo Baez, no es que no creían en la posibilidad de una patria dominicana, es que conocían a la perfección el poderío militar haitiano y el desinterés de las potencias por la existencia de un Estado dominicano. Esa teoría tuya de que nos quieren fuñir las grandes potencias existe desde el 44. Sí. O sea, la existencia de un Estado distinto al Estado haitiano era un problema. Primero, porque para reconocer a la República Dominicana había que reconocer que se había independizado de Haití. Sí. Y eso implicaba un reconocimiento implícito un reconocimiento a Haití. Entonces, en los Estados Unidos, los sureños que dominaban la política hasta prácticamente su guerra civil, en el 65, en el 1865, temblaban ante la idea de reconocer que una república negra podía tener un embajador en Washington. Eso explica por qué Londres también fue la primera capital del mundo que nos reconoció. Claro. Vamos a hacer un alto de nuevo, José. Y en el próximo segmento vamos a entrar ya en la fase propiamente política de Buenaventura Baez, desde esos primeros momentos, el papel de la anexión, el tipo de liderazgo que desarrolló, porque sin duda desarrolló un liderazgo importantísimo. 20 años después de muerto Baez, el grito de guerra era ¡Viva Baez! Y todavía muerto Trujillo se decía ¡Viva Horacio Vázquez! Y hay que ver. Vamos a hacer un alto y en el próximo segmento continuamos analizando este personaje de la historia, el gran ciudadano Buenaventura Baez Méndez. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Avance energético.
Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar un personaje de la historia dominicana que fue dominante en la Primera República. En la Primera República, a partir de 1844, después de la presidencia de Santana, la presidencia del presidente Jiménez, Báez llega a la presidencia por primera vez, después sería 4 veces más presidente. Y ese periodo estuvo dominado por esa alternancia, Santana-Báez. Explícanos cómo fue desarrollando Báez esa incidencia en la Primera República, que llama la atención de que, habiendo apoyado la anexión junto con Santana. No, Báez nunca apoyó la anexión. Bueno, pero aceptó No, nunca la aceptó. Bueno, pues tú vas a aclarar eso, porque en la versión histórica que conocemos... Quien financió la expedición de Sánchez cuando lo fusilan en el cercado fueron Damián Báez Méndez y Buenaventura Báez Méndez, que fundaron la Junta Revolucionaria en Curazao. Pero eso tú lo vas a explicar, porque la versión que tenemos de una buena parte de la historiografía... Tampoco lo apoyó, que Santana nunca dejó que entrara. Era de que un mariscal español que no podía entrar pero él aceptó la condición de mariscal español. No, la aceptó por la depredación de sus bienes hecha por Santana, independientemente de las razones. Pero el hecho es que nunca se puso el uniforme. Su liderazgo después se demostró porque los generales de él fueron clave en la restauración. No solo clave, los persiguieron y los mataron. A Pepillo Salcedo lo fusilaron por basista. Además de haber participado en el proceso de restauración, después Báez vuelve a la presidencia. Claro, que no se lo explica. Eso los antibaecistas no se lo explican, aunque sí saben las explicaciones. Eso tiene una explicación. Claro. Entonces, háblanos de ese proceso. Bueno, primero hay que arrancar con la Primera República. Cuando llega el momento de la independencia, Báez estaba participando en uno de los grupos que estaba conspirando para lograr la separación de Haití. Era un grupo que llamaban los afrancesados, distinto al de la Trinitaria, de Duarte, que es indudablemente el padre de la patria, el dominicano más puro que ha existido jamás. Pero en medio de toda la lucha política por celos y muchísimas cosas que hubo en los primeros 4 o 5 meses de la separación de Haití, el grupo que apoyaba a Santana, que indudablemente es la espada que nos permitió vencer militarmente a los haitianos, vio que Santana, incluso cuando se hizo la Constitución, que quería el famoso artículo 210, que el que se opuso y dirigió la oposición a ese artículo fue Buenaventura Báez, que fue el único que dijo un discurso fuerte. Él y Manuel María Valencia, que fueron de los autores de esa Constitución. Báez se da cuenta que hay que soltarle el poder a Santana, y Santana lo manda de embajador a Europa en búsqueda del reconocimiento de las potencias. Pero antes de irse, hubo un momento en que Santana y otro antepasado mío, don Tomás Bobadilla,
porque a mí me acusan de baecista. Y briones. Yo tengo más sangre antibaecista que baecista, porque imagínate, yo de Bobadilla desciendo en línea recta y de Baez, yo de quien desciende de Damián, un hermano, pero bueno. Iban a fusilar a los filorios, iban a fusilar a Duarte, a Sánchez y a Mella. Después de después que el antepasado tuyo, Mella, proclamara a Duarte presidente, que fue intempestivamente, no fue una provocación, extemporáneamente. Es que cuando Santana vio que Mella se le había revolteado, los Castillos y los Mella son impulsivos, dijo, bueno, pero esta gente quiere como quitarme la mandurria. Y una cosa que no está en ningún libro de historia es que el grupo que salvó a Duarte, a Sánchez y a Mella de que lo fusilaran fueron los comerciantes de Santo Domingo. Sí. Cohen, Abraham Cohen a la cabeza. Los dos Cohen. Sí. Pero ¿quiénes eran Abraham Cohen y los demás? Entre ellos el mismo Jiménez, que era de los principales comerciantes, que fue el que dio los primeros 5,000 pesos para la independencia. ¿Quiénes eran? Eran agentes de los Rothschild, de la casa banquera Rothschild, de Curazao y de Saint Thomas, que eran dos diferentes, porque uno eran los Rothschild parisinos y otro eran los Rothschild suizos. ¿Y quién era el principal cliente de los Rothschild aquí? La casa de Buenaventura Báez. Entonces, cuando el comercio de la capital se da cuenta de que quieren fusilar. Sí, porque la política haitiana restringía la posibilidad de que se pudiera comerciar desde los puertos dominicanos. ¿Quiénes son quienes intervienen? El que da la cara es Cohen. Pero quienes estaban detrás eran Buenaventura Báez y sus amigos, compañeros de logia de Juan Pablo Duarte. Ese dato lo han escamoteado todos los historiadores. Ese es un dato importante. ¿Báez era masón? Sí, señor. Sí. Y su papá también era masón. Y era compañero de logia de Juan Pablo Duarte. Y los masones siempre se han defendido muchísimo. Sí. Entonces, eso es un dato que realmente, yo creo que es realmente significativo, porque a partir de ahí, Sánchez se convirtió en un gran baecista. Sánchez declinó una candidatura. Fue fiscal del gobierno y declinó una candidatura a la presidencia declarándose baecista. Pero entonces gobierna Santana del 44 al 49. Santana era un atero tosco, bruto, montaba a caballo como él solo. Ignaro. Por lo menos escribía con graves faltas ortográficas. Y su manuscrito. Pero tenía unos timbales, como digo yo, unos timbales polifónicos. O sea, tú ponías un testículo de Sánchez arriba de esa mesa y el vidrio se rompía. De Santana, tú dices. Perdón, ¿de quién yo dije? Tú dijiste Sánchez, Santana. No, de Santana. De Sánchez también, Sánchez no era ningún pendejo. Y él condujo la parte militar en contra de los haitianos. Pero al final, entre la corrupción de su gobierno y la ineptitud, cuando está llegando al final de su primer gobierno, a Santana lo repudia toda la sociedad. Santana se va a El Prado y sube el presidente Jiménez. Sí. Y en ese momento Báez era presidente del Senado, que había regresado de Europa. ¿Cuál era la base social de Báez? ¿Qué sectores lo apoyaban? Yo sé que el campesinado, pero... No, él se ganó al campesinado luego. Originalmente eran los ateros y la principal exportación del país era la madera, y él era el principal exportador de madera del país. Entonces, originalmente, acuérdate que el país, el Cibao y la banda del este y sureña, eran dos países prácticamente diferentes. El país no estaba integrado. Para ir al Cibao había que dar la vuelta. Se hablaba del Cibao y los Osama. Sí, había que dar. El Cibao trabaja, Osama piensa. Esa fase se le atribuyen a Báez. El asunto es que había que ir en goleta, había que darle la vuelta a la isla. Entonces, la base social de Báez era el comercio y los jóvenes progresistas de la capital, del este. Un gran centro baecista siempre fue Higüey, que era una ciudad importante, y el sur, los azuanos. Entonces,
Cuando se acaba el gobierno de Santana, en el 49, se elige a Jiménez, a Manuel Jiménez, que fue un gran patriota, que ayudó a financiar las actividades de los trinitarios, pero que no tenía destrezas políticas el pobre. Le gustaban mucho los gallos. Eso se lo dicen también. Y la jamaica. Lo que él no tenía eran destrezas militares, porque en el 49 los haitianos organizan otra gran invasión al ver el cambio de que Santana ya no gobernaba, porque a quien le tenían miedo era Santana. Sí. Entonces, Santana estaba en el Prado, que se había ido, lo habían sacado de la capital, le había vuelto su vaca y su cosa, y a enamorar viejas, porque a él le gustaban las viejas. Entonces, cuando Jiménez, los haitianos le dan una pela y vuelve para la capital, aquí había un pánico. Vamos a hacer un alto y vamos a explicar en ese escenario qué sucede con Santana, qué sucede con Báez, cómo el desenlace de esa situación en el liderazgo dominicano ante la inminencia de una nueva agresión haitiana. Y ese va a ser el último segmento, de modo que vamos a un poco a... Pelegrín, pero tú tienes muchos anuncios. Este es un programa próspero. No, el anuncio es un anuncio modesto de nuestros patrocinadores de Leche Milex. Sí, muy bien. Gracias. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En el segmento final de este programa, en otras palabras, estamos analizando un personaje importante de la historia dominicana que incidió de manera determinante en el curso de los eventos de la Primera República. Fue, vamos a decir, el otro gran líder de la Primera República, enfrentado casi siempre a Pedro Santana. Mira, quien se enfrentó a Buenaventura Báez fue Santana Báez. Báez fue santanista. Óyeme, cuando a Jiménez lo van a tumbar, que él es presidente del Senado, quien va y busca a Santana para entregarle el ejército es Buenaventura Báez. Y cuando cae Jiménez, tumbado por Pedro Santana no quería que Báez fuera el que eligieran presidente, porque ya él era presidente del Senado y él se había dado cuenta. Ese fue el primer golpe, el segundo golpe, porque el primero fue el que le dieron los trinitarios a la Junta Central Gobernativa. Entonces, cuando ocurre eso, se le ocurre a Santana nominar a un santiaguero que declinó diciendo que era muy viejo y que no podía mentir. Lo que quería era coger el poder con Santana de poder detrás del trono. Y entonces, en una segunda votación, eligen a Báez de presidente. Ese primer gobierno de Báez fue el primer gobierno que duró los 4 años para los cuales fue elegido. Primera cosa.
fue el periodo de paz más prolongado. No, se considera que ese es de los 5 gobiernos de la Primera República. Ese se considera el mejor gobierno. Y a Báez, que le dicen que era un civil y que esto que lo otro, Báez era general de división. Había sido coronel anteriormente, y siempre dicen el coronel Buenaventura Báez. Hay muchos historiadores que despectivamente dicen coronel como si coronel fuera menos que general, porque en el rango es menos. Pero coronel es el rango más alto al que tú llegas simplemente por destrezas militares. Cuando te ascienden a general siempre son consideraciones políticas, sí, en todos los países del mundo. Pero el asunto es que él era general. Óyeme, el único dominicano que le ha llevado la guerra a Haití en territorio haitiano. Explica eso. En territorio haitiano es Buenaventura Báez. Los dominicanos nunca hemos peleado en Haití, excepto al principio del primer gobierno de Báez. Cuando planificó un ataque marítimo. Que Báez creó... usar el arma naval para... Báez trajo de Europa instructores militares franceses, reorganizó el ejército. El ejército cuando Santana era un grupo de tigre, a caballo, de calzo, con cosas. Báez le puso uniforme, armas modernas, la regimentación según la doctrina militar francesa, una academia militar, creó la Marina de Guerra, trajo instructores franceses, entre ellos el Fajardo, ese famoso que después lo fusilaron porque estaba en una vagabundería. Toda esa gente. Y cuando él se dio cuenta de que los haitianos solamente entendían candela, después de sacarlo, cuando la invasión del 49 del país, los haitianos insistían en volver. Báez le dio orden a la recién fortalecida Marina de Guerra de ir a cañonear Puerto Príncipe, Haití. Le dieron candela a Jacmel, a Los Cayos, a Costa Azul, a toda la Costa Azul. Dieron la vuelta, se metieron en la boca de Haití, en Lago Naive, sí, cañonearon Puerto Príncipe, subieron a San Marcos. Y en San Marcos, donde fue en un campo, donde fue la famosa batalla en que a Rochambeau lo arreglaron, una de las los haitianos salían corriendo porque la tropa dominicana desembarcó y le dio candela, sí, a toda esa parte de ahí. Por la costa norte también. Sí. ¿Tú sabes quién fue uno de los marinos que fue en esa expedición, que después estaba en un barco que se perdió en un ciclón y vino muchísimo después? José Gabriel García, que después sería uno de los enemigos más grandes de Báez siempre. Peleó en eso como soldado. Tú sabes que a José Gabriel García le dieron un tiro en una nalga. Y para que le den un tiro en una nalga hay que estar huyendo porque nunca él desarrolló un vínculo con Buenaventura Báez con el campesinado. Sin embargo, eso fue después. Eso hay fue un momento en su segundo gobierno, donde lo cuestionan mucho porque parece que auspició unas operaciones. Pero es que eso con es una paradoja. Deuda. Óyeme, eso es una paradoja grande. Sí. No es con la deuda, es con el cambio del oro. Exacto. Le llaman los historiadores adictos a José Gabriel García y al grupo de Payá de Santiago, de que el gran fraude del tabaco. Óyeme, Buenaventura Báez lo que cambió fue el esquema en que quienes se enriquecían con el agio, con el negocio de la moneda, era el grupito de comerciantes de Puerto Plata, que pagaban con papeles sin valor las cosechas de tabaco y luego recibían oro y le pagaban con papelito a los comerciantes, a los tabacaleros y a los exportadores de productos agrícolas del Cibao. Si fuera verdad que a quien perjudicó Báez fue al campesinado del Cibao, ¿cómo se explica que después de la revolución del 57, en que lo sacan del segundo gobierno, que estaba Santana en el exilio, quienes lo tumban fueron tan ineficaces que no pudieron acabar de tumbarlo? Hubo una guerra como de un año. Tuvieron que traer a Santana para entregarle al ejército para acabar de tumbar a Báez. Y después que sacaron a Báez, después de una guerra en un sitio que hicieron en la capital, que Báez decidió irse. Hay una valoración de que este es un país insólito. No, óyeme. Como decía. Mira, óyeme, la misma gente que eran enemigos de Santana lo traen para tumbar a Báez. Y Santana se le vira y después lo tumba a ellos.
Ahí fue que Santana cogió el poder después. Y de ahí es, para impedir por la popularidad de Báez, que Santana se entiende con los españoles para hacer la cuestión de la anexión. Entonces, ¿cómo se explica si él perjudicó al campesinado? Que quienes lo aclamaban para que volviera. Él mantuvo un apoyo de los campesinos. ¿Y cómo es posible que cuando la anexión, si Báez era tan impopular, todo el tiempo que estuvo Santana gobernando y después que Santana se suicida, el campesinado a quien aclamaba era a Buenaventura Báez. Báez no pudo volver. Tú sabes que cuando tumbaron a Báez en el 57, Santana repartió hay un tema todos los cortes que no de madera. podemos dejar de tratar porque ya el tiempo del programa se agota, pero queremos brevemente, en su última etapa, Báez emprende el proyecto de anexión a Estados Unidos. Él no emprendió el proyecto de anexión. Explíquete eso. Quien primero le ofreció a Samaná a los americanos fue Santana. Antes de la anexión. Sí. La carta. Cuando estaba William Casnoff. Que vino Casnoff aquí. Y Jane Casnoff no era ningún pendejo. La esposa de él. Bernardo Vega está haciendo un libro sobre Grant y Báez que va a salir próximamente. Ojalá no maltrate mucho a Báez porque Bernardo nunca ha sido muy progresista. Pero yo creo que va a ser un gran libro. Pero el asunto es que quien primero le ofrece Samaná a los americanos fue José Gabriel García. Yo tengo una copia de la carta firmada por él. Y la razón por la que quería hacerlo era para que le dieran unos cuartos para comprar armas para combatir a Báez. Óyeme. O sea, no era una cuestión de interés patrio. Entonces, a cambio de que cuando Báez negoció para que vinieran empresas. Porque Lili, por ejemplo, le vendió parte del territorio nacional a los haitianos por $1 millón. Pero a Báez le han dicho que era proamericano. Óyeme, Báez consintió en seguir las negociaciones que los santanenses habían comenzado después de la guerra civil, porque los americanos veían a Báez, con el perdón de la expresión, como un maldito negro. Báez no quería saber de los americanos, ni los americanos tampoco querían saber de Báez. El personaje de la historia dominicana que tiene más identidad con Báez, a mi juicio, se ha dicho, han dicho que es Joaquín Balaguer. ¿Qué tú piensas? Balaguer y Báez tenían muchas cosas en común. Nunca se casaron ninguno de los dos. Eran rabiosamente personalistas. Tenían una agudeza y un amor por el conocimiento. Pero Balaguer, a diferencia de Báez, era un intelectual. Su trabajo era principalmente... Báez era un gran empresario. Por herencia y porque acrecentó los negocios del padre. Báez soñaba con desarrollar industrialmente este país. Cuando él vio la revolución industrial en Londres, eso era parte de lo que él aspiraba a hacer. Báez creó el correo, que era un gran facilitador del comercio. Pero a diferencia de Balaguer, cuando Báez cae en su quinto gobierno, él decide que ya él se va, él no quiso volver. A él querían traerlo, mira, Memé Cáceres, que fue su vicepresidente, lo matan porque los rojos iban a ganar esas elecciones con Báez. O sea que Báez es un gran incomprendido de la historia dominicana. No te digo que fuera una monedita de oro. Tenía un amor, igual que Balaguer al poder, que era una cosa desmesurada. Bueno, lamentablemente, José, el tiempo de este espacio se agotó. Te reitero las gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por tus explicaciones sobre esta figura de la historia dominicana, el gran ciudadano, Buenaventura Báez Méndez, 5 veces presidente. A ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su atención en esta entrega de En Otras Palabras, igualmente a nuestros patrocinadores de Leche Milex, que hacen posible que este espacio llegue a ustedes toda la semana, en horario de 1 a 2 de la tarde los domingos, de 10 a 11 los domingos, y los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche. Este programa, En Otras Palabras, pueden encontrarlo toda la colección de
En Otras Palabras TV en un canal de YouTube. Gracias, hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de En Otras Palabras.